Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Cristian, buenas noches. Hemos tenido jornada electoral ayer, primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, las PASO. Sí. El oficialismo se impuso prácticamente en todos los sectores, en todas las provincias de fuerte sesgo productivo, sí, casi en todas, digo, Córdoba, ayúdame si me... Entre Ríos, Corrientes, San Luis, Mendoza, Neuquén, La Pampa. La Pampa. En Santa Fe me parece que está un poquito peleado, pero pero haciendo una en buena Santa elección. Fe, en los distritos del interior de la provincia, Cambiemos. En la provincia de Buenos ganó. Aires está la discusión, pero no está la discusión en el interior de la provincia, que No. es donde está el tejido productivo, por lo menos vinculado al agro. Ahí no hay discusión. No. Arrasó. En la mayoría. Arrasó Cambiemos. Salvo Chivilcoy, que ganó Randazzo, algún otro partido que también ganó. Me parece que no se puede decir que en el 70, 80, 90% de donde está la producción agropecuaria, la elección ha sido muy clara. Inclusive en lugares donde hay problemas, como por inundaciones, como General Villegas. Ahí también ganó Cambiemos, ¿no? La lectura política no la vamos a hacer, pero los datos están ahí y es, donde hay producción agropecuaria fuerte, el gobierno hizo una muy buena elección. Evidentemente, esos sectores o las economías vinculadas a esos sectores están de acuerdo con lo que está haciendo la política económica o general del gobierno. Sí, hay ciertos valores. Yo no creo en el voto del campo, porque los productores son una minoría respecto de otros sectores sociales. Sí, evidentemente hay un clima de valores, de perspectivas, sobre todo de futuro, ¿no? De futuro, de confianza hacia un cambio. Esto es lo que, como vos decís, se vio en esa parte del país. Hay otra parte del país que no. Bueno, esto va a seguir en octubre. Seguro, pero si es feo decir la Argentina productiva, pero si mirás la Argentina donde está el 70-75% de la creación del PBI, ahí me parece que hay una decisión bastante tomada, sí, por lo menos sí, pareciera, sí. ¿no? Se confirmará o no en las elecciones generales. Ahora, ¿qué impacto va a tener en la economía? Como yo no lo sé, ajá, y creo que vos tampoco, trajimos a alguien que sí lo sabe, bien, que es Federico Furiase. Federico es economista senior del estudio Bain. En la semana me entrevistaron en Clarín, y ahí en el diario Federico hizo una definición muy jugada, uno de los pocos, se recontra jugó. Federico creía que un buen resultado electoral del gobierno iba a traer menor presión sobre el tipo de cambio y a lo mejor frenar un poco la escalada que estuvimos viendo. Primero, buenas noches. ¿Seguís viendo eso? ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo ves el resto también de otras variables económicas, Federico? Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, digamos, el mercado, si la lectura del mercado era que Cambiemos hacia una buena elección, y esto significaba ganar capital político para ir mejorando, ir aumentando la construcción de gobernabilidad de cara a las elecciones de octubre, el mercado eso lo iba a interpretar como que iba a ser más fácil pasar por el Congreso las reformas estructurales que pide el mercado para ir bajando el déficit fiscal, ir mejorando la competitividad de la economía. Entonces, dentro de ese contexto, la lectura era, probablemente si eso pasaba, la presión cambiaria al alza se iba a revertir, el dólar iba a bajar, los bonos iban a subir de precio, las acciones también, porque hasta ahora el mercado venía jugando muy en contra y estaba muy priciado que en la provincia de Buenos Aires, Cristina, en las encuestas tenía una ventaja en torno a 5 puntos, con lo cual
Si Cambiemos achicaba esa diferencia o estaba más cerca del empate, bueno, mi pronóstico era que se iba a dar lo contrario, iba a bajar el dólar, subir las acciones y subir los bonos, sobre todo la parte larga de la curva de los bonos argentinos, que son más sensibles a una baja de la tasa de interés por la baja del riesgo país. Con lo cual hasta ahora tenemos esa lectura del mercado y esos resultados. Con lo cual, ¿crees que quizás hasta las elecciones generales, y quizás la difusión de encuestas previas a las elecciones generales, este escenario se debería mantener por lo menos, no sé, un mes y medio? Sí, yo creo que si se mantiene, digamos, si Cambiemos aprovecha esta buena elección que hizo y empieza a capturar votos potenciales de Massa y de Lustó, que quedaron un poco licuados en esta elección, probablemente la presión cambiaria estemos mucho más tranquilos en ese contexto. También esto depende mucho de lo que pase en los mercados globales, en si la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, continúa yendo despacio con el ciclo de suba de la tasa de interés, que por ahora ese parece el escenario, con lo cual veremos también qué postura toma el Banco Central y si sigue la presión a la baja, en dónde empieza a aparecer el nuevo piso, ¿no? Si es 16.50, porque también hay un problema cuando el tipo de cambio baja, que es la competitividad. En Argentina, cuando el tipo de cambio baja, el problema es la competitividad del sector externo. Y cuando el tipo de cambio sube, el problema es el poder adquisitivo de los salarios. Con lo cual, siempre el tipo de cambio real en Argentina, esa discusión está entre esas dos fuerzas contrapuestas. Y el presidente ayer dijo que no era bueno que tampoco bajara tanto el dólar. Exactamente. Ahí dio una pista. O sea, es difícil arriesgar, ¿no? Algún número de cuál es el número deseable. ¿Cómo ves vos eso? Sí, en 18 pesos, cuando el dólar empezaba a tocar 18 pesos, el gobierno tenía un argumento macroeconómico a favor para tener la intervención compradora del Banco Central y fijar ese techo, que era que la película del dólar y la inflación de los últimos 12 meses empezaba a emparejarse. Bueno, a medida que empiece a bajar, empiezan, digamos, otra vez a desbalancearse. Yo creo que el Banco Central en 16.50 probablemente, si continúa la presión a la baja en el dólar, aparezca comprando ahora, digamos, ahora la intervención comprando reservas es mucho más virtuosa que vendiendo reservas, ¿no? Porque cuando tiene que vender para que el dólar no suba, eso vende genera... 18. Claro, vende... No, el Banco Central hace un negocio ahí, pero es un problema para la economía porque el Banco Central está vendiendo, poniéndole presión a la tasa de interés y está viendo fuga hacia el dólar. En cambio, cuando el tipo de cambio baja, y tiene un problema contra la inflación, cuando el tipo de cambio baja, la intervención compradora del Banco Central para que no siga bajando es virtuosa porque acumula reservas, inyecta liquidez en la economía. En todo caso, el problema que tendría el Banco Central para ponerle un piso y comprar dólares es que eso genera emisión de circulante y puede entrar en cortocircuito con la meta de inflación del Banco Central, porque emite pesos y eso puede estimular la inflación. Por eso el Banco Central siempre está en ese dilema de cuándo ponerle el piso al dólar cuando baja, porque cuando compra para ponerle un piso, inyecta liquidez. Ahora, ¿crees que efectivamente en esta jornada se va a empezar a ver un descenso? Ya hoy estamos viendo, hoy el tipo de cambio bajó, con lo cual... ¿Pero crees que inicia una tendencia? Creo que inicia un proceso, si se mantiene, digamos, estas expectativas de que Cambiemos puede, a partir de la lectura que hizo el mercado en las PASO, ir construyendo capital político de cara a las elecciones de octubre, creo que puede continuar. ¿Pero qué sería esto? Inversores que tomaron la posición en dólares y ahora que retoman la confiabilidad en Argentina, vuelven al peso. Exactamente. ¿Cómo se podría explicar? En algún punto arranca de vuelta lo que llamamos el carry trade, es decir, vuelven fondos a vender los dólares, se colocan en la tasa de interés en un contexto donde el Banco Central pone una tasa de interés atractiva para tratar de bajar la inflación, con lo cual la combinación de un Banco Central que pone una tasa de interés esperada contra la inflación que se proyecta positiva, sumado a que el Tesoro tiene que financiar un déficit fiscal de pesos y tiene deuda en dólares acumulada, con lo cual también el Tesoro en los meses que se aproximan va a tener que salir a vender esos dólares para cambiarlos por pesos y financiar la caja. Entonces esa combinación entre el esquema de financiamiento del Tesoro y el Banco Central poniendo una tasa atractiva empieza de vuelta a generar incentivos para que los fondos vendan los dólares y se coloquen en tasa de interés. Mientras el escenario internacional continúe favorable. Siempre sin ningún cisne negro. Y que el ruido político no resurja. Ahora, Federico, desde el punto de vista del empresario que tiene que invertir ahora, que tiene que planificar su año,
Digamos, le conviene meterse en el circuito financiero o porque bueno, va a haber tasas atractivas o invertir para producir más. Bueno, digamos, es temprano de la inversión privada. Todavía me parece que es temprano y todavía los que manejan el capital de trabajo están esperando a que reactive la demanda para empezar, digamos, a acumular stocks. Digamos, ahí está el foco. En el mientras tanto, la tasa de interés sigue siendo una alternativa y sigue siendo un costo de oportunidad para las inversiones, sobre todo de las pymes. Con lo cual, ahí todavía vemos que la política monetaria, en ese intento de bajar la inflación y de poner una tasa de interés bastante atractiva, en el corto plazo le mete un poco de ruido a la inversión, ¿no? Sobre todo, esto lo vemos en la gran acumulación de LEVAX que tiene el Banco Central, en torno a 950.000 millones de pesos. Con lo cual esa es plata que se ahorra y no se consume, pero tampoco va a inversión, porque queda congelada en el circuito, en el Banco Central. Con lo cual ahí me parece que lo que se necesita es que reactive la demanda. El despeje de la incertidumbre electoral puede ayudar a que los inversores empiecen a mirar a Argentina desde otro lado, pero siempre la inversión necesita también dos patas. Es señales de precios relativos. El gobierno está tratando de dar corrección de precios relativos con aumento de tarifas y cuando dejó, digamos, a mejorar el tipo de cambio real del sector exportador. Y después, desde el lado del costo financiero, que Argentina siga bajando el costo financiero para que los proyectos de inversión entren en terreno positivo. Ahora, los números de crecimiento de actividad económica de junio y de julio me parece que fueron los más alentadores desde que arrancó la gestión. ¿Te parece que, de vuelta, que fue un brote verde de un par de meses o que puede ser una tendencia que se consolide con números de agosto, de septiembre? Digo, probablemente también si se concatenan una serie de números positivos, eso también puede tener un efecto electoral en las elecciones generales. ¿Cómo lo analizas? El gobierno necesita consolidar esta recuperación económica. ¿Pero crees que creo que va a seguir, está encarrilado. El salario real empieza, digamos, a aumentar, el salario le gana la inflación. Todavía el consumo, tenés sectores donde consumo de bienes durables que se fueron beneficiando por el atraso cambiario del lado de los costos y donde las líneas de financiamiento todavía están, lo que es autos, motos, bienes durables, eso está bastante bien. En consumo masivo la recuperación es más heterogénea, tenés desplazamientos hacia ferias o consumos mayoristas, ahí las líneas de financiamiento en algunos sectores se cortaron, con lo cual ahí está un poquito más apretado. Después tenés lo que es textiles, zapatos, donde ahí también estuvo bastante más apretado. Con lo cual se necesita también una mejor coordinación entre la política fiscal y la política monetaria para que se sostenga esta recuperación y sobre todo para que arranque el crédito. El crédito empieza a mejorar, sobre todo lo que es prendarios, personales, hipotecarios. Y en ese sentido, si se mantiene el ingreso de los capitales con este despeje de la incertidumbre electoral, si el Banco Central encuentra espacio para ir bajando la tasa de las LEVAX y dar liquidez por esa vía, me parece que eso podría aceitar la recuperación del crédito y la recuperación de la actividad económica en general. Ahora, hay un vencimiento de LEVAX mañana, ¿es? Este martes, sí. No pareciera que haya mucho margen para bajar la tasa. No, en el corto plazo no hay, tanto del lado de la inflación. Es un vencimiento de LEVAX, aproximadamente vencen el 60% de la base monetaria. El resultado electoral favorable y la interpretación que hace el mercado, eso, por un lado, al bajar la presión cambiaria, le quita presión al Banco Central y ahora la tasa de interés requerida para renovar buena parte de esos vencimientos y controlar el circulante de pesos y a partir de ahí el tipo de cambio y la inflación, bueno, la tasa de interés requerida es mucho más baja ahora. Porque cede la presión cambiaria, con lo cual en ese aspecto es algo positivo para el Banco Central. Pero de todas formas, en el corto plazo no hay espacio para ir bajando la tasa de LEVAX, eso va a ser algo que se dé a medida de que el Banco Central tenga éxito en anclar las expectativas de inflación hacia la meta y que se sostenga la corriente de capitales, que por ahora eso parece estar. Ahora, también hay todo un tema de déficit fiscal monstruoso. Digo, el déficit fiscal sigue siendo gigantesco. Igual me parece que es un tema, te lo planteo y en el próximo bloque directamente me arrancás hablando de eso. ¿Cómo se hace para corregir el déficit fiscal, teniendo en cuenta que cuando subís tarifas, que es una forma de corregirlo, aumentás la inflación, disminuís el poder adquisitivo y generás una suerte de contracción? O sea, lo de las tarifas es necesario,
para corregir un desequilibrio macroeconómico, pero por otro lado tiene un impacto en el consumo y que se siente. Pero me lo contestás después del bloque porque tengo que ir a una pausa. Ya volvemos con Federico Furiase. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Informate en www.renatre.org.ar o llama gratuitamente al 0800-777-7366. Dignificamos el trabajo rural. Renatre. Somos el campo. Aleja la rama negra y al yuyo colorado. Aleja la rama negra y al yuyo colorado. Juan, ¿qué haces? ¿Qué voy a estar haciendo? ¿El ritual contra la rama negra y el yuyo colorado? Probaste con HIT. ¿Con HIT? A ver. HIT. Aleja la rama negra y al yuyo colorado. Pará con los rituales y aplica HIT. HIT controla más de 20 malezas difíciles de hoja ancha gracias a su excelente poder de quemado y a su versatilidad de uso. BASF. We create chemistry. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que te da la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. Biogénesis Bagó. La evolución de la salud animal. www.biogenesisbagó.com. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar. Dow AgroSciences. Soluciones para un mundo en crecimiento. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Seguimos en Cosechas y Negocios, estamos con Federico Furiase. Federico es economista senior del Estudio Bain. Le preguntaba cómo se hace para bajar el déficit fiscal y no contraer el consumo. Sí, bueno, eso es complicado, justamente por lo que nombrabas antes, ¿no? La forma que tenemos de bajar el déficit fiscal en este contexto es subiendo tarifas. La suba de tarifas en el corto plazo le pone presión a la inflación y estamos en un esquema donde el Banco Central trata de bajar la inflación con la señal de la tasa de interés. Entonces, es difícil que el consumo traccione fuerte mientras se corrige el déficit fiscal subiendo tarifas y mientras el Banco Central está atacando la inflación. Además, en un contexto donde la tasa de interés ahora empieza a ser positiva contra la inflación esperada, la recuperación del salario real no se traslada automáticamente al consumo, porque ahora ahí la tasa de interés compite contra el consumo. Con lo cual ese es otro factor. Si vos tenés unos mangos, claro, lo pensás dos veces. Voy a comer afuera o lo dejo en el banco porque ahora el banco me da una tasa de interés real que le gana la inflación. Con lo cual todo ese esquema, el consumo, no parece como el driver principal y en algún punto era la agenda que había que hacer, ¿no? Argentina venía pasado de rosca con el consumo. El consumo es el 70 y pico % de toda la torta del PIB. La inversión está en la zona del 20%, con lo cual había que ir para el lado de la inversión. Lo que pasa es que en la transición, para dar señales de precios relativos a la inversión, como subir tarifas o mejorar el tipo de cambio, eso genera un impacto en el consumo, con lo cual la clave está por manejar la sintonía fina y me parece que lo que puede amortiguar esto es mantener el financiamiento externo. Mientras el gobierno mantenga el financiamiento externo en un mundo de liquidez global, donde las tasas afuera son muy bajas, a pesar del déficit fiscal alto que tenemos, Argentina tiene la ventaja de que afuera la liquidez global se mantiene porque la Fed va muy despacio con la suba de la tasa. El stock de deuda pública que flota en el mercado sigue siendo bajo, a pesar de que viene creciendo rápido, y que los bonos de Argentina ofrecen una tasa de interés muy atractiva.
los bonos de Argentina pagan una tasa 150 puntos básicos arriba que Brasil, con lo cual ese combo de liquidez global, baja deuda pública y que los bonos de Argentina ofrecen una sobretasa muy atractiva, por ahora mantienen el financiamiento externo y eso puede amortiguar los efectos colaterales que tienen corregir precios relativos, corregir el déficit con tarifas y atacar la inflación con la tasa de interés. Ese es el amortiguador que encuentra este esquema de política económica sobre el consumo. Ahora, Federico, vos mencionabas antes que el mercado reaccionó favorablemente porque ahora el gobierno va a estar en mejores condiciones de llevar adelante reformas que le reclama. ¿Cuáles son esas reformas? ¿Impositiva, laboral? ¿Y qué grado tiene el gobierno de posibilidad, fuerza de llevarlas adelante? Sí, ahí primero está el tema en el Congreso. Todavía en el Congreso no tiene la capacidad suficiente como para llegar al quórum, con lo cual el mercado le va a pedir que haga al estilo lo que está haciendo Brasil, ¿no? La reforma laboral, impositiva, y sobre todo con el foco en tratar de bajar el déficit fiscal. Pero ahí la inconsistencia también puede pasar por bajar la inflación en función de las metas que tiene previsto el Banco Central, y bajar el déficit fiscal puede generar algún cortocircuito, porque la mitad del gasto público indexa con la inflación pasada, mientras que la recaudación se mueve con la inflación presente, con lo cual el sendero de una baja de la inflación rápida puede complicar por ese lado, por el lado del ajuste, con lo cual las reformas estructurales van a tratar también en ese sentido, ¿no? Tratar de desindexar esa parte del gasto que está por ley atada a la inflación pasada, mejorar la competitividad de la economía a través de una baja de la carga tributaria, con lo cual eso, bajar la carga tributaria y bajar el déficit fiscal también complican, con lo cual esas son las inconsistencias que va a ir, donde va a haber que seguirlas y donde el mercado va a poner foco. Pero por ahora al mercado le importa más que se mantenga la liquidez global y que el gobierno construya capital político que la consistencia fiscal de mediano plazo, justamente porque hay bajo stock de deuda pública en el mercado. Pero digamos, el modelo va a tratar de mejorar y aumentar la inversión, digamos. Uno tiene que ir para ese lado, aumentar la inversión. Hoy la inversión a precios constantes es 20% del producto, con lo cual si en los próximos 4 años Argentina crece al 3%, para que la inversión pase a la zona de 25 puntos del producto, la inversión tiene que crecer 10%. Ahora, Federico, cuando hablas de inversión, ¿de qué tipo de inversión estamos hablando? Exacto. ¿Es inversión en obra pública? ¿Son los mercados financieros? ¿Inversiones productivas para responder a la demanda? ¿Cuál es? Hoy estamos para viendo, entenderlo. Exacto. Hoy estamos viendo inversión financiera, justamente porque la tasa de interés, con la expectativa de que el dólar puede estar tranquilo, es la inversión financiera. Y la inversión en obra pública, que es lo que va a aportar mucho al crecimiento de este año. Lo que tenemos que tratar de ir ahora es pasar a la segunda fase, que es la inversión privada, y sobre todo en maquinaria y equipos que mejoren la productividad de la economía y en los sectores que generan dólares, para hacer sostenible el aumento de la deuda y permitir el repago de la deuda en dólares. Con lo cual, la inversión tiene que atacar esos dos focos. Aumentar la participación de la inversión que mejore la competitividad de la economía y la capacidad de la economía de generar dólares para repagar la deuda que estamos tomando. En ese sentido, pareciera el sector agropecuario lleva una ventaja, ¿no? Tiene una ventaja comparativa natural el sector agrícola, con lo cual, digamos, ahí la apuesta es a seguir aumentando el valor agregado y que las inversiones estén ahí, y están arrancando las inversiones en lo que es maquinaria agrícola, el sector agrícola. La otra inconsistencia que pone el modelo, que es financiar el déficit fiscal con deuda en dólares y tratar de bajar la inflación con la tasa de interés, eso genera una presión al atraso cambiario. Entonces eso ahí es muy importante donde el Banco Central le pone el piso al dólar cuando estas dos fuerzas se conectan y empiezan a bajar el tipo de cambio y empieza a restar competitividad de la economía, que le puede poner un freno a las exportaciones y a los inversores que vienen a traer los dólares para poner inversiones, digamos, en maquinaria y equipo. Ahora, en ese sentido, la política del central es muy importante. Sí, pero pareciera como que no queremos ser previsibles, no vamos a ser previsibles. ¿Te parece positivo eso? ¿En qué sentido? No, que de repente tenés un dólar a 15,50, de repente lo tenés a 18, con poco tiempo de diferencia. Es que el Banco Central está tratando de instalar un régimen de tipo de cambio flexible. Como el Banco Central lo que quiere es que las expectativas de formación de precios se desacoplen del dólar, entonces el Banco Central lo que dice es, esta es mi meta de inflación,
voy a hacer lo posible para llegar a esa meta con la tasa de interés y el tipo de cambio puede subir o puede bajar. Entonces, en la medida que el tipo de cambio pueda subir o pueda bajar, lentamente el chip de las expectativas va cambiando y uno deja de mirar el dólar para formar los precios. Lo que pasa es que eso no ocurre de la noche a la mañana y cuando el tipo de cambio sube rápido, eso tiene impacto sobre precios. Por eso tuvo que intervenir en 18 el Banco Central, porque en Argentina la demanda de dinero es inestable y compite contra el dólar y hay un traslado a precios estructural porque la mesa de los argentinos tiene insumos que se exportan, maíz, trigo y aceite, y porque los bienes de consumo durables y maquinarias y equipos tienen un alto contenido de insumos que se importan. Con lo cual hay una flotación, el tipo de cambio puede subir o puede bajar, pero creo que es una flotación con salvavidas. Entonces, a partir de 18 el Banco Central puso la señal para que no tenga impacto en precios importante y me parece que por debajo de 16, 16.50 podría aparecer la señal compradora del Banco Central para ponerle un piso tratando de cuidar la competitividad del tipo de cambio. Igual cuesta creer que vaya 16.50. No. Me suena... Estamos hablando de rango, no quiere decir... Ahora la presión cambiaria cede y no quiere decir que vayamos a ese escenario, pero bueno. ¿Sería una Argentina nueva, una Argentina donde el tipo de cambio sube, baja? Exactamente. Claro. Es un experimento. Tratar de bajar la inflación con un tipo de cambio flotante es un desafío. Y al final de cuentas, lo que es la forma o el éxito final de meta de inflación es cuando la economía adquiere la herramienta del tipo de cambio, puede devaluar, puede corregir los salarios en dólares, pero sin perjudicar el salario real, el poder adquisitivo de los salarios. Es decir, que cueste más caro salir afuera, ir de viaje al exterior, pero que te pueda permitir ir a comer afuera, digamos, o ir a la peluquería. Entonces, ese es el desafío de meta de inflación. Poder devaluar el tipo de cambio y corregir el desequilibrio externo sin pulverizar el poder adquisitivo de los salarios. Federico Furias, economista senior de Estudio Bain, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Federico. Un placer, muy bueno. Cristian, ¿nos vemos la semana que viene? Nos vemos la próxima semana. Buena semana para todos.